En primer lugar, pues bueno, agradecer a las personas que nos acompañan, sobre todo al Servicio de Cultura del Agua por el apoyo técnico que nos ofrece y, por supuesto, a los dos ponentes que tenemos en la sesión de hoy. Justamente hace un par de días se votaba la sexta prórroga del estado de alarma. Parece que va a ser la última y yo creo que todo esto de la pandemia ha servido para reflexionar cada uno en el nivel que le corresponde y a nivel jurídico hubo una respuesta muy inmediata, una respuesta muy certera y hubo algunas compañeras y algunos compañeros, entre ellos dos de los que están aquí, que publicaron un monográfico en una revista de Derecho, El Cronista, del Estado Social y de Derecho, en donde se analizaban las distintas, digamos, repercusiones jurídicas del estado de alarma y, sobre todo, dos de las que han sido seguramente, digamos, más polémicas o más visualizadas, que era justamente, pues bueno, lo que publicó la profesora catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago, Alba Nogueira, sobre cómo confinar el coronavirus entre el viejo derecho sectorial y el derecho de excepción, justamente ligado a esta novedosa declaración del estado de alarma, donde solo hubo un precedente, el de la huelga de los controladores aéreos, que lejanamente servía de referencia. Esto ha dado mucho debate sobre si estaba o no justificado, si había o no mecanismos, si la propia declaración del estado de alarma ha sido respetuosa con la impronta del Estado autonómico y demás, y yo creo que es lo que ha estado de alguna manera también ahí pululando durante todos estos días y si tanta prórroga estaba o no de alguna forma justificada. Y la no menor cuestión que ha dado lugar a todo tipo de controversias, incluso de memes, pero que seguramente ha afectado directamente a todos los ciudadanos, de, bueno, cómo se vigilaba y cómo se castigaba el confinamiento, en este caso la potestad sancionadora ligado al estado de alarma. Y aquí el compañero Carlos Amodeo, catedrático de Escuela Universitaria de la Universidad de Coruña, pues fue uno de los primeros que empezó también a cuestionar y advertir sobre que no todo era tan fácil y que había unas reglas del juego que en situaciones normales los administrativistas, los penalistas y los juristas teníamos claro, pero que en una situación de excepcionalidad también tenían que seguir de alguna forma teniendo vigencia. Y esta es un poco la sesión de hoy. Yo les doy las gracias a ellos dos, a vosotras y a vosotros por conectaros y sin más preámbulo le cedo la palabra a Alba Nogueira para que nos ponga un poco en antecedentes con el tema que habíamos ya de alguna forma hablado. Alba, muchas gracias. Gracias cuando quieras. Bueno, muchas gracias a ti, Pep. La verdad es que es un placer participar en esto y hacerlo contigo, que somos amigos de hace años y además quizá no soy la persona más adecuada, seguramente tú que trabajaste mucho en todo el tema de emergencias y gestión de riesgos y así serías un magnífico ponente para hacer esto. Pero bueno, gracias por la invitación y mi reflexión es sobre todo más que, digamos, vamos de lo genérico a lo concreto y sería una reflexión de para qué sirve el derecho en una situación como esta. Cuando alguien piensa en una pandemia, seguramente lo primero que piensa es que lo que necesitamos, la caja de herramientas que necesitamos es la sanitaria, fundamentalmente. Y la jurídica, pues es algo secundario. Sin embargo, cuando nos vamos familiarizando de cómo acaba funcionando, vemos que estábamos todos pendientes del BOE de cada día y de los BOEs sucesivos que se publicaban en un determinado día, porque al final las decisiones que se toman, las decisiones públicas, están determinadas por esas normas jurídicas y entonces probablemente ahí la primera reflexión que hay que hacer es si disponíamos de un arsenal jurídico suficiente para abordar una situación como esta, que era una situación desconocida. Igual que no tenemos una vacuna para el COVID, pues podríamos no tener normas disponibles para algo que era algo inédito, absolutamente incierto y poco, digamos, previsible incluso. Sin embargo, al final en el mundo del derecho y en el nuestro, en el derecho administrativo, siempre hay un roto para un descosido. Es decir, si al final el arsenal jurídico del que se dispone para gestionar situaciones de emergencias es un arsenal
relativamente amplio en su concepción, pero que al final se puede adaptar a las circunstancias concretas que vayan viniendo y que son de muy diversa naturaleza. Entonces, para abordar este tipo de situaciones, al final teníamos como 3 juegos de herramientas. Por un lado teníamos normas de derecho sanitario aprobadas. Perdona, Carlos, yo creo que hace eco por tu micrófono. Sí. Normas de derecho sanitario, que eran unas normas, digamos, con una cierta solera. Todas las que vamos a hablar, casi todas ellas, tienen unos ciertos años. Y en concreto teníamos normas de los años 80, del año 86 en concreto. Hay una ley de medidas sanitarias del año 86 que tiene rango es una ley orgánica, o sea que es una ley en la que el legislador pensó que los controles que iba a tener que realizar en caso de enfermedades podían llegar a tocar derechos fundamentales de las personas y recurre a una norma con ese rango precisamente por eso. Es una ley muy cortita, de solo 4 artículos y una ley muy amplia en su redacción, que nos habla de que las autoridades públicas pueden hacer controles individualizados o controles a la población y a su ambiente, que puede requisar bienes o empresas con el objeto de atacar esas enfermedades infecciosas y que pueda adoptar, digamos, medidas de todo tipo en esta situación. Bastante genérica, bastante abierta. Hay quien ve en enunciados tan abiertos pues un cierto riesgo, pero al mismo tiempo yo creo que es adecuado. Al final el derecho, cuando quiere atacar situaciones de una cierta incertidumbre, lo ataca con regulaciones un poco amplias para que puedan encajar los distintos supuestos desconocidos, inciertos, en ese ámbito. Y de hecho esta ley del año 86, es la que utilizan la mayor parte de las comunidades autónomas, anticipándose a la declaración del estado de alarma en la semana anterior para adoptar medidas como fue el cierre de actividades escolares, la suspensión de eventos públicos, la limitación de aforos o, la más restrictiva de todos, los confinamientos que se decretan en el caso de Murcia de 500.000 de personas, en el caso de la cuenca de Igualada de alrededor casi de 80.000 personas y en un ayuntamiento pequeño de Extremadura. Es decir, que ese fue y en Tenerife, con carácter previo, en el mes de febrero, para confinar a 1.000 personas en un hotel. Entonces, esa ley se utiliza en ese momento para esa cuestión. Esa es la primera caja de herramientas que teníamos y que parece que daba opciones para hacer muchas cosas distintas, como las que estoy comentando. En segundo lugar, disponíamos de la otra caja de herramientas, que es la querida por Pep Ochoa, que es la normativa de emergencias, y que es una normativa que disponen todas las comunidades autónomas y el Estado. Hay leyes de emergencias, hay planes de emergencias que prevén situaciones variadas, de emergencias químicas, de emergencias biológicas y de emergencias sanitarias, y normalmente, si están debidamente puestos al día, pues establecen pues una estructura de mando, una cadena de información, es decir, establecen una serie de mecanismos y una serie de medidas que permiten actuar en situaciones como estas. De hecho, la mayor parte de las comunidades autónomas que actúan antes de la declaración de estado de alarma lo hacen argumentando que, digamos, hacen los controles de acuerdo con lo que permite la Ley Orgánica de Medidas Sanitarias del año 86, pero activando sus planes de emergencias. Lo activa Euskadi, lo activa Cataluña, lo activa Galicia, es decir, muchas comunidades autónomas activan sus planes de emergencias para actuar en esta situación. La tercera caja de herramientas, que es la que viene a posteriori, serían la normativa de excepción. Esa Ley Orgánica de Alarma, Excepción y Sitio, una ley un poco viejuna, en el sentido de que es una ley del año 81, con lo cual, pues, que es una ley que se hace cuando el Estado autonómico aún no está plenamente desplegado y, digamos, en unas circunstancias políticas, sociales, incluso de desarrollo tecnológico y tal, muy diversas a la actual. Y esa ley pues permitía, en el caso del estado de alarma, actuar frente a enfermedades, ese era el presupuesto, enfermedades infecciosas, y adoptar una serie de medidas que no podían ser de suspensión de derechos fundamentales, porque eso no cabe en el estado de alarma.
Entonces, estos serían los 3 juegos de normativa que se podían utilizar y que los 3 se utilizaron en distintos momentos y se siguen utilizando en paralelo incluso. Ahora, ¿para qué sirve el derecho? Que yo creo que esa es la cuestión. Yo creo que los objetivos de esas normas, y decidir cuál escogemos y por qué la escogemos, debe tener básicamente dos cuestiones en mente. Por un lado, que la norma que escojamos sea eficaz para conseguir el fin que queremos conseguir, sea el fin confinar a las personas para que no se expanda la epidemia, o sea el fin conseguir que las empresas fabriquen material sanitario y se dediquen, digamos, en exclusiva a eso, o que abastezcan las farmacias con mascarillas, y que son medidas pues, que limitan la libertad de empresa o que limitan la libertad de movimiento. Es decir, ¿cuál es el fin y cuál es la norma más eficaz para ese fin? Y en segundo lugar, hacerlo de forma que las medidas, al mismo tiempo que son eficaces, restrinjan lo menos posible los derechos de los ciudadanos. Es decir, que vamos a conseguir frenar el virus, pero si podemos conseguirlo, pues dejando, pongamos por caso una de las medidas polémicas, que los niños salgan a correr en un parque 1 hora al día y eso no impide combatir el virus, pues es mejor hacer eso que tenerlos encerrados 3 meses. Entonces, ese equilibrio entre eficacia y menor restricción de derechos es yo creo que lo que teníamos que buscar al escoger de qué sacábamos de la caja de herramientas y graduar la intensidad de la intervención de los poderes públicos. Y yo creo que ahí sí que hubo fallos. Desde mi punto de vista, y lo dije desde el principio, el estado de alarma, tal como se declaró, es un estado de alarma preautonómico, entre comillas. Es un estado de alarma que no tiene en cuenta que desde el año 81 hay otros poderes públicos que no son solo el poder central, que son los que primordialmente realizan la atención sanitaria. Y si estamos ante una crisis sanitaria, no puedes olvidarte y no puedes dejar de lado a quien tiene la experiencia, el conocimiento y, digamos, el control del día a día del sistema sanitario. ¿Por qué motivo? Porque pierdes un tiempo muy valioso para atacar con eficacia los problemas que tienes que atacar. Porque para realizar compras públicas, como hubo que hacer, de mascarillas, de EPIs para los médicos, de respiradores, tienes que tener unos servicios administrativos engrasados que sepan hacer compras. Y el Ministerio de Sanidad lleva muchos años sin hacer compras. No tiene unos servicios de compra puestos al día. No sabe quién son los proveedores, digamos, no conoce el mercado ni tiene los servicios administrativos, y solo una consulta a la plataforma de contratos públicos para mirar los contratos de suministros que hizo el Ministerio en los últimos años es elocuente. Ocupa una página web y puede haber 15 contratos en total. Entonces, eso resta eficacia, que era uno de los primeros objetivos que decía que debía tener. Y eso ralentiza la respuesta al problema. Igual que ralentiza la respuesta al problema, hacer que determinadas medidas sanitarias, por ejemplo, en un primer momento todos los PCRs necesitaban una doble validación por parte del Instituto Carlos III en Madrid. Esa doble validación ralentizaba detectar los positivos hasta más de una semana y eso evitaba, digamos, controlar al entorno de los positivos. Entonces, hay medidas inherentes al estado de alarma que, digamos, básicamente supuso una centralización de las decisiones de gestión de la crisis que son claramente ineficaces. Ineficaces para atacar de forma más rápida a la pandemia. En segundo lugar, hay medidas que son discutibles desde mi punto de vista, pero entran en otro aspecto y no voy a entrar en ellas. Con respecto a si el estado de alarma permitía la restricción de derechos que se hizo aquí de forma tan dura, restricción de derechos de movimiento, de reunión, de manifestación, de libertad religiosa, que yo creo que no están amparados en el concreto mecanismo de la declaración de alarma. Y en tercer lugar, yo creo que hay otra cuestión que habría que hablar, antes, digamos, de finalizar y después podemos abrir un coloquio, y es que esas normas que decía que son relativamente amplias, genéricas, vagas, para permitir que
se acomode la actuación pública a un evento que no se conoce especialmente. Yo creo que eso no es malo, que las normas sean abiertas y le permitan un cierto margen de actuación a la administración, debería tener un cierto contrapeso. Te damos, digamos, toda la caja de herramientas para que hagas lo que puedas hacer para atacar el problema, pero a cambio yo creo que los poderes públicos debían haber reforzado sus obligaciones en relación con cuestiones como es la transparencia pública. Es decir, que a mí me parece que la discrecionalidad grande que debe tener la administración para actuar en tiempos de crisis, y que yo creo que hace, por ejemplo, inviable que ciertas reclamaciones de responsabilidad vayan arriba, porque entra dentro del margen de adaptación a ese escenario de incertidumbre, cambiante, imprevisible, etcétera. Es difícil, digamos, que puedas demostrar que hay una relación causa-efecto entre una actuación del poder público y que haya habido 40.000 o 30.000 o X muertes. Yo creo que eso no va a ser. Pero, sin embargo, sí que pienso que habiendo ese margen amplio de actuación que es necesario para poder tomar decisiones de forma urgente, al minuto, etcétera, yo creo que sí que lo que nos revela la gestión de esta crisis es que lo que falló mucho es el control externo de esa discrecionalidad, que desde mi punto de vista se debe hacer fundamentalmente a través de mecanismos de información, pues saber quiénes son los expertos que toman las decisiones, por qué las toman, cuáles son los indicadores, que se publiquen, que se puedan contrastar, que esa información, digamos, esté recogida de una forma fiable, etcétera, cómo se realizan los contratos públicos, a quién se adjudican, etcétera. Todos esos mecanismos que están en nuestro ordenamiento jurídico de información, de transparencia, etcétera, que en cierto modo se ponen en muchos casos en suspenso con prácticas muy dudosas, yo creo que también es otro de los elementos de los que debemos aprender para próximas crisis para permitir actuar. Y esta sería un poco mi intervención inicial en relación, digamos, con qué podíamos haber hecho, qué normas teníamos y cuáles son los principales fallos, que para mí son recentralización, un entendimiento un poco laxo de las garantías de los ciudadanos en todo este proceso y, digamos, una cierta gestión autoritaria, excesivamente autoritaria del proceso. Y, por otro lado, un olvido de todas las obligaciones, pues eso, de transparencia, información, etcétera, o una gestión muy deficiente de esas cuestiones. Y con esto acabo en mi intervención inicial. Gracias. Gracias a ti, Alba. Muy buena puesta en escena inicial. Carlos, cuando quieras. Sí, creo que me escucháis ya. Antes de nada, agradecer a Pep la invitación tan amable que me ha realizado para participar en este seminario. Por cuestiones de transparencia, yo le quiero agradecer especialmente una circunstancia, y es que, Pep, eres la persona que me ha invitado en los últimos 3 meses a hacer algo académico que me va a retribuir por ello. Y esto, la verdad es que también merece que se reconozca en público, porque una de las consecuencias más negativas de todo esto de los webinars es que bueno, que al final, obviamente lo hacemos por responsabilidad social y tal, pero no se remunera nada, ¿no? Y está bien que así sea, porque bueno, la verdad es que todos los juristas que estamos hablando en este seminario compartimos una visión bastante parecida de cómo debe ser el ejercicio y la responsabilidad social de los académicos que nos dedicamos al derecho administrativo. Y tú, Pep, lo has demostrado además muy recientemente, que no tienes ningún problema en coger los bártulos e irte al lado salvaje del derecho administrativo, y eso merece también un reconocimiento, ¿no? Vaya por delante este reconocimiento a esa concepción del derecho administrativo que yo creo que nos inspira a los que estamos un poco desde el principio del estado de alarma, tratando de pelear con las incertidumbres tan grandes que nos han asaltado desde el mismo 14 de marzo que se publica el
el Real Decreto 463 del estado de alarma. Yo creo que con ese Real Decreto los primeros alarmados fuimos los juristas, porque se estaba abriendo un experimento nunca antes realizado, con la excepción que ya has citado del estado de alarma con motivo de la crisis de los controladores aéreos del año 2010, ¿no? Pero fuera de esa experiencia carecíamos de una concreta manifestación de cómo debía ser un estado de alarma en la lucha contra una epidemia infecciosa tan grave como es el COVID-19. Y lo cierto es que, como ha comentado antes Salva, la seguridad jurídica no ha brillado precisamente por su presencia durante todo este periodo de tiempo. Parece que ya vemos la luz al final del túnel. Estamos ya a pocas horas de que se vuelva a publicar en el BOE el Real Decreto de sexta prórroga del estado de alarma, y parece que ya no va a prolongarse mucho más allá del 21 de junio. Tenemos ya un dies ad quem fijado para que acabe el estado de alarma, y probablemente ya vamos cogiendo más perspectiva de todos los fenómenos jurídicos que se han estado produciendo durante estos meses, y que todavía yo creo que tardaremos bastantes meses en inventariarlos y en valorarlos por completo. Un pequeño ejemplo, el tema del gasto militar. Se nos han quejado, el Ministerio de Defensa, los militares se nos están quejando de que se les está acabando la pequeña hucha que durante bastantes años han tenido para hacer frente al gasto militar, que se hacía precisamente a través de la partida de imprevistos y funciones clasificadas, una hucha de unos 300, 400 millones de euros que el Estado tenía ahí para imprevistos, y que durante los últimos años se ha utilizado para pagar, sin que se sepa demasiado, la compra de material militar. Claro, ¿qué ha pasado con el COVID? El COVID se ha tragado muy rápidamente la partida de imprevistos y funciones no clasificadas, y esto ha dejado que los militares ahora mismo pues no tengan con qué pagar la compra de esos aparatos que parece ser que son necesarios para defender a España. Por tanto, vamos a tener que seguir haciendo un esfuerzo de inventariar todo lo que ha supuesto el COVID en la transformación de la acción administrativa, y esto también es aplicable al tema que me habéis encargado que hable, el tema de la potestad sancionadora. Efectivamente, desde los primeros momentos de vigor del estado de alarma, los que nos dedicamos a esto del derecho administrativo, pues nos vimos ante un dispositivo sancionador que causaba bastante incertidumbre y bastante miedo, porque me estaba, por así decirlo, muy abierto en sus perfiles. Se remitía al artículo 20 del Real Decreto 463, se remitía a la Ley Orgánica del año 81, que se caracteriza precisamente por ser una ley bastante viejuna, por citar a la terminología de Alba, y esto nos obligaba a hacer una interpretación del sistema sancionador del Real Decreto de estado de alarma a la luz de todo el bagaje interpretativo que a lo largo de los años ha ido produciendo tanto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, como el legislador básico en materia de potestad sancionadora, fundamentalmente desde la Ley 3092 y a partir del 2 de octubre de 2016, las leyes 39 y 40. Esa lectura de urgencia de cómo podía ser interpretado ese aparato sancionador, pues como comentas, pues la realizamos en un número especial del Cronista del estado de alarma, que ya también se bautizó así por parte de los compañeros, tratando un poco de proporcionar algunas claves
de urgencia para que los operadores jurídicos, precisamente a la hora de valorar cómo debía ser aplicado ese sistema sancionador, pues pudieran tener una lectura más garantista desde el punto de vista jurídico a la hora de, bueno, pues poder defender a las personas, a los ciudadanos, frente a un uso arbitrario de esa potestad sancionadora. Y aquí sí que me parece necesario hacer un pequeño inciso, un pequeño paréntesis. Probablemente sea uno de los temas más discutibles el tema de la oportunidad de la potestad sancionadora para disciplinar el cumplimiento, garantizar el cumplimiento de las obligaciones de confinamiento que se establecían en el artículo 7 y 10 y 11 del Real Decreto 463. Se está abriendo un debate sobre si nuestra concepción de la ciudadanía pues debe ser una concepción que responsabilice a esa ciudadanía en el cumplimiento de las normas, o si es necesario que tengamos una lectura, por así decirlo, más jovesiana, más desconfiada en los propios ciudadanos a la hora de afrontar sus responsabilidades, de la cual precisamente sea necesario pues disponer como garantía del cumplimiento de esas normas pues un aparato sancionador más eficaz. Ese debate sobre la oportunidad de la potestad sancionadora pues probablemente sea muy interesante de realizar desde el punto de vista teórico, pero también probablemente a nadie en su sano juicio pues se le ocurra a estas alturas pensar que simplemente con un confinamiento voluntario fuese superable la situación que se cernía sobre nosotros a mediados de marzo del año 20. La potestad sancionadora era necesaria, pero lo que sí es muy debatible es si esta concreta potestad sancionadora, tal y como se ha diseñado en el Real Decreto 463, ha respondido a los parámetros constitucionales de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos que se recogen en el artículo 9.3 de la Constitución, y además ha sido respetuosa con toda ese bagaje que citaba antes de la jurisprudencia y las disposiciones legales en materia de jus puriendi estatal. Yo creo que, haciendo un pequeño primer balance, desde luego que la ciudadanía española se ha comportado, yo creo que bastante ejemplarmente, en el cumplimiento de sus obligaciones de confinamiento. Tenemos que tener presente que lo que se nos planteó a partir del día 14 de marzo era una medida bastante drástica de renuncia al ejercicio de derechos fundamentales de libertad de circulación y de residencia, de las libertades inherentes al artículo 19 de la Constitución. De repente nos hemos visto obligados a renunciar al ejercicio de esas libertades, y no solo eso, sino que además se nos ha conminado al cumplimiento de estas renuncias mediante una potestad sancionadora que bueno, pues era bastante abierta y bastante incierta en sus perfiles y consecuencias. A 23 de mayo de 2020, el último balance del Ministerio de Interior que yo he encontrado sobre los detenidos y las propuestas de sanción por incumplimiento de las medidas del Real Decreto de Estado de Alarma, se nos ha dado cuenta de que el total acumulado de propuestas de sanción, repito, a ese 23 de mayo, era de 1.044.717 propuestas de sanción. El total acumulado de detenidos ha sido de 8.547. Se puede valorar si esto es un cumplimiento adecuado o no de las sanciones previstas o del cuadro del artículo 7. Yo creo que es bastante razonable, desde luego, el cumplimiento voluntario que se ha producido. Y esas cifras me parecen que son bastante reducidas
si tenemos en cuenta la cantidad de situaciones por las que ha atravesado la población a lo largo de estos semanas de confinamiento duro, ¿no? Semanas durante las cuales, obviamente, la población no ha podido estar totalmente encerrada en casa porque tenía que alimentarse, tenía que hacer una serie de medidas mínimas de supervivencia que le obligaban, por tanto, a arriesgarse en determinadas circunstancias a incumplir lo que decía el artículo 7. Soy consciente de que aquí, en este punto, todos tenemos nuestras propias historias personales y, desde luego, si ha habido algún momento en que la potestad sancionadora haya sido muy popular, ha sido este precisamente. Porque en las conversaciones, en nuestros confinamientos personales, muchas de las conversaciones en las que nos hemos entretenido a lo largo de los días ha sido precisamente en tratar de dilucidar si un determinado comportamiento muy cotidiano era o no susceptible de ser sancionado. Y esa incertidumbre yo creo que todavía sigue manteniéndose al día de hoy, porque, por ejemplo, la obligación de portar mascarilla en lugares públicos, cuando no somos capaces de mantener la distancia de 2 metros, pues en teoría también es objeto de infracción administrativa. Pero si vais al orden ministerial que regula la obligatoriedad del uso de mascarilla, no encontraréis tampoco un concreto precepto que regule cómo se va a sancionar el incumplimiento de esa obligación pública. Por tanto, esto nos obliga otra vez a volver sobre nuestros pasos al Real Decreto 463 y nos volvemos a encontrar con las mismas debilidades e incertidumbres de este Real Decreto. Muy rápidamente las voy comentando. Básicamente la incertidumbre mayor es el tema de la tipicidad de las infracciones y de las sanciones administrativas que se pueden imponer. ¿Contiene el Real Decreto alguna infracción típica? Aquí ya la doctrina empieza a patinar, ya empezamos a discrepar. Yo sostengo que el Real Decreto 463 contiene 2 tipificaciones muy genéricas, pero 2 tipificaciones al fin y al cabo. El incumplimiento de la norma y la desobediencia a las autoridades. Eso es lo que dice el artículo 20 del Real Decreto y lo que dice también el artículo 10 de la Ley Orgánica 4/1981. Otros autores, sin embargo, y entre ellos principalmente Tomás Cano Campos, dicen que el Real Decreto no contiene la tipificación de ninguna infracción y que eso hay que tratar de determinarlo a través de las instrucciones de la autoridad del mando único, básicamente del Ministerio del Interior, que remiten fundamentalmente, después de una serie de ambiguas interpretaciones, a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, la Ley Orgánica 4/2015. De manera que, por lo que hasta ahora hemos podido discurrir, nos encontramos con que hay incertidumbre en materia de las infracciones, pero, sin embargo, sí hay un generalizado acuerdo en considerar que las sanciones se deben encontrar por remisión a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, fundamentalmente al artículo 36, en su párrafo 6, que contiene el tipo infraccional de desobediencia leve a la autoridad. Las desobediencias graves a la autoridad se consideran materia penal, cuyo tipo se localiza en el artículo 556 del Código Penal vigente. Por tanto, si incumplimos el Real Decreto de estado de alarma en cualquiera de sus manifestaciones, de cualquiera de sus normas prohibitivas establecidas, pues podremos ser reprendidos por la autoridad, por los agentes de autoridad, y si desobedecemos la orden concreta de las autoridades, de los agentes de la autoridad, para que cumplamos esa norma, positiva o negativa,
pues entonces se producirá una infracción de desobediencia que puede ser en forma leve, Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, o en forma grave, Código Penal. Hasta el momento, lo que tenemos sobre todo han sido sentencias de juzgados de lo penal que han impuesto penas por la comisión del delito de desobediencia grave. Pero no se conoce, yo por lo menos no conozco ninguna sanción impuesta en aplicación del Real Decreto del estado de alarma. Y esto es bastante paradójico, ¿no? Que a estas alturas, después de 5 prórrogas y en camino de gestación la sexta, pues no hayamos sido testigos de una sanción administrativa del estado de alarma. Y esto nos pone en guardia sobre la necesaria precaución que debemos guardar a la hora de hacer una valoración general de cómo va a resultar la concreta aplicación de las sanciones administrativas del estado de alarma. Hay incertidumbres de cómo va a ser esa tramitación, si las autoridades del mando único, básicamente los delegados y subdelegados del gobierno que tengan que incoar los expedientes sancionadores, van a hacer una selección de las denuncias más graves o las denuncias más evidentes de incumplimiento del estado de alarma y, por tanto, si van a dejar sin incoar un volumen importante o no, no lo sabemos, de ese millón de denuncias que se han planteado. No conocemos qué va a pasar. Puede ser que las autoridades competentes, los subdelegados del gobierno, subdelegadas del gobierno, decidan que una vez pasado el estado de alarma ya decae la prevención general y la prevención especial, la oportunidad, por tanto, del ejercicio de la potestad sancionadora y decidan no incoar expedientes sancionadores. Probablemente esta sea una buena medida de política criminal o sancionadora administrativa. El problema que se puede plantear es que si hay rebrotes, una excesiva, por así decirlo, benevolencia a la hora de incoar expedientes, pues cause malestar entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que con buena fe y con profesionalidad lo han estado dando todo, incluso algunas veces de más, en su profesionalidad a la hora de presentar denuncias ante las infracciones del estado de alarma. Y este dilema probablemente sea todavía materia de seguimiento cuando a lo largo de las próximas semanas vayamos conociendo si se notifican los expedientes sancionadores. Esta va a ser una de las cuestiones abiertas hacia el futuro. Y otra cuestión que va a quedar probablemente en el debate jurídico, y no solo del debate jurídico, sino también del debate de política de oportunidad, es si de cara a un posible rebrote o de cara a posibles usos de la técnica del estado de alarma, sea necesario pues avanzar en la calidad normativa de los instrumentos jurídicos de un eventual estado de alarma, una de cuyas herramientas principales sea precisamente una ley especial sancionadora en materia de garantía de los estados de alarma que puedan acaecer en el futuro. Son, creo, que las cuestiones fundamentales que debemos debatir en el ámbito jurídico para que de esa manera podamos también darle un poco de feedback, de retorno a los políticos que tengan que afrontar el día de mañana pues estas cuestiones con un poco más de seguridad jurídica, como digo, ¿no? Y también por mi parte yo creo que con esta primera reflexión pues queda, creo, los elementos principales del debate encima de la mesa. Así que te devuelvo la palabra, Pep. Vale, muchas gracias.
Yo creo que para abrir boca, nunca mejor dicho, ahora que ya podemos ir a los bares y restaurantes y picar y beber, pues yo creo que tenemos un buen plantel de asuntos que habéis tratado de manera muy bien ajustada a lo que era un poco el perfil de una charla abierta, que es un poco la impronta de estas extensiones de la Universidad de Alicante que de alguna forma transfieren sobre el territorio el know-how de, en nuestro caso, en nuestra casa. Yo creo que es el momento de abrir el debate. Para los que conozcan la herramienta Google Meet, lo más fácil es conectar el micro y conectar la cámara si alguien quiere hacer un ejercicio de transparencia y en su caso, pues bueno, habida cuenta de lo que se ha planteado, pues hacer una intervención in voce con el micro abierto o a través del chat, cuando yo creo que la primera opción es más fácil y nos permite interactuar también de una forma más fácil. Con lo cual, pues bueno, la oportunidad es de los y de las personas que nos acompañan de plantear algún tema a las dos exposiciones tan brillantes de los dos ponentes que hemos tenido. Venga, algún valiente, alguna valiente. Ascensión, conecta el micro. Ahora. Pero bueno, chicos, plenos manifestos, aplausos para eso. Llegamos a una bomba de tiempo. Estamos escuchando algo que no es una intervención. Ascensión. No. Ascensión, ¿nos oyes? Ahora sí. ¿Nos oyes? Ahora sí, antes. Vale, vale. Vale, pero es que ahora sí, el micro está ahí, pues cuando quieras puedes plantear la pregunta. No, no tengo ninguna pregunta. No. Ah, bueno, pues. Nada, pues no pasa nada. Es que se te ha conectado a lo mejor accidentalmente la cámara o el micro, pues te desconectas del micro y la cámara y si hay otra persona que quiera plantear alguna cuestión, pues puede hacerlo. Bueno, buenas tardes, soy Sí. Salvador Sí. Iborra. ¿Se me oye? Sí. ¿Se oye? Sí, bueno, agradeceros esta presentación que nos habéis hecho. Nos habéis puesto, hemos tenido muchos meses para pensar muchas cosas, ¿no? Y vosotros habéis hecho una reflexión profunda desde el conocimiento del derecho, ¿no? Mi especialidad es otra y me queda muy alejado, pero esta reflexión que habéis planteado respecto a futuros cambios normativos. Estamos con una normativa del año 81 donde no se habían desarrollado todavía los niveles de las competencias autonómicas que tenemos hoy y, por tanto, lo que habéis observado es que a partir de ahora tendrá que haber un extenso debate para ver cómo se pueden actualizar esas normativas. Y claro, hemos visto que los mecanismos de contratación no han funcionado bien porque no estaba el sistema engrasado, ¿no? Entonces, quizás a lo mejor sea un momento, en base a toda esta experiencia, de plantear algún tipo de reformas y no sé vosotros qué tipo de reformas planteáis que pudieran llevar a ese sistema mucho más engrasado. Bien, vamos a ver, desde mi punto de vista, lo que os decía antes, el juego de normas que tenemos podrían haberse utilizado de una forma más optimizada. Es decir, si hubiéramos cogido simplemente la normativa sanitaria y usado los mecanismos de coordinación que están en la normativa sanitaria, digamos, no es que el Ministerio de Sanidad fuera a estar ausente. Hay mecanismos de coordinación, hay una ley de 2011 donde hay mecanismos de información que estaban previstos, redes de información, digamos, sanitaria, consejos de expertos. Es decir, que en la legislación sanitaria el problema que tenemos es que desde el 2011, que eso se regula en otra ley, no está desplegado.
Es decir, que una parte del trabajo que sí que debería haber hecho el Ministerio, que era tener la red de información activada, el consejo de expertos, digamos, nombrado, etcétera, eso no lo hizo. Y eso se construye, digamos, atándose los zapatos al mismo tiempo que se corre en esta crisis. Entonces, yo creo que simplemente con lo que tenemos podría haber funcionado sin necesidad de recurrir al estado de alarma. Ahora, si retocamos el estado de alarma, la ley de estado de alarma, sitio de excepción, yo creo que es inevitable concebir, y podría incluso haberse aplicado, pero a lo mejor es necesario clarificarlo algo más en la norma, que las autoridades competentes pueden ser perfectamente las autoridades autonómicas. La ley del estado de alarma, sitio de excepción prevé que pueda haber autoridades competentes autonómicas en el caso de declaraciones de estado de alarma parciales. O sea, que si solo se declara en Galicia, pues que sí que pueda ser el presidente autonómico la autoridad competente, pero no hace esa previsión para declaraciones que afecten a todo el territorio. Podría concebirse un mando compartido, Ministerio de Sanidad, Comunidades Autónomas. De hecho, sí, yo creo que lo principal, si se van a reformar normas, que parece que ahora se quiere optar por una vía que tampoco es la correcta, que es hacer un Real Decreto Ley y hacerlo de forma urgente y sin pensar mucho, yo creo que la primera cuestión es evaluar lo que pasó y evaluar lo que falló. Y probablemente, y hacerlo sin preconceptos. Porque claro, puede haber quien diga, no, ¿qué falló? Que el Ministerio no contrataba, y entonces, ¿qué debemos hacer? Que el Ministerio empiece a contratar todos los suministros. Pues yo creo que eso no es el problema. Lo que falló es que el Ministerio no contrata porque no es su función, porque no gestiona los hospitales, y no deberíamos haber alterado eso en un momento en que necesitábamos contratar con máxima urgencia. Entonces yo creo que lo primero es evaluar qué falló y después actuar. Y para evaluar a veces es bueno mirar al vecino. Entonces tenemos estados descentralizados como Alemania, donde vimos que tienen mecanismos de coordinación que sí que funcionaron. Así como aquí el ministro, digamos, se reunía con las comunidades autónomas, pero era un rollo informal, las llamaba por teléfono, o el presidente se reunía con los presidentes autonómicos el día después de publicar las normas. En Alemania, Angela Merkel se reunía con los presidentes de los Länder y pactaban cómo se iba a aplicar, digamos, las medidas, e incluso pactaban medidas asimétricas desde el principio. Y a lo mejor Baviera estaba totalmente confinada y otro Länder no, porque consideraban que no era necesario. Entonces, yo creo que esos mecanismos de coordinación que ya existen, que ya están regulados, deberían funcionar y creérnoslo y aprender de lo que hicieron bien otros. Y está claro que Alemania gestionó bien la crisis. Tuvo muchos menos muertos, tiene un sistema sanitario más fuerte, es decir, que una de las cosas que a lo mejor tenemos que aprender es tenemos que tener un sistema sanitario con más holguras. Porque claro, si está muy apretado, de repente pues no tenemos camas de UCI y Alemania tiene muchas más. Pero al mismo tiempo, en Alemania se usaron los 400 laboratorios de universidades y regionales desde el primer momento. Aquí, mi universidad ofreció un laboratorio puntero de biotecnología que está en un instituto puntero de nuestra universidad, que está especializada en estas cuestiones, en el mes de marzo. Y fue autorizado a hacer PCRs el 5 de mayo por el Instituto Carlos III. Pues esa es una de las cuestiones que a lo mejor tenemos que evaluar. ¿Por qué tiene que haber una validación central de institutos de máxima seguridad? Yo veía en un telediario a Juan José Badiola, el que, digamos, tuvo el laboratorio de las vacas locas, diciendo que él tenía un laboratorio de seguridad 3, lo máximo, y que aún no le habían autorizado a hacer PCRs. Esto hace no mucho. Entonces, pues eso es un problema, y es un problema, digamos, de cabezas que funcionan centralizadamente, pero no eficazmente. Porque seguramente si tuviéramos a eso, todos esos laboratorios, 200 ofrecieron las universidades para hacer PCRs, si los hubiéramos puesto a hacer análisis a 13 de marzo, pues a lo mejor digamos, la gestión sanitaria de la pandemia hubiera sido otra. Entonces, yo creo que lo primero es no precipitarse en regular. Yo creo que hay un abanico de normas suficientes para gestionar una crisis y vimos que la había.
Otra cosa que se hiciera mal en algunos aspectos. Y otra cosa, en un momento de incertidumbre también hay cosas que son difíciles de gestionar, que también hay que aceptarlo. Y que no todo se soluciona. Es decir, que iba a haber muertos y muchos muertos era una cosa evidente. Lo hiciera quien lo hiciera y lo hiciera con las herramientas que lo hiciera. Pero yo creo que para evaluar hace falta algo de karma, hace falta algo de comparación y hace falta pocos preconceptos, sobre todo. Sí. Coincido, si me permitís, coincido con la opinión de Alba, en el sentido de que es necesario hacer un gran esfuerzo de evaluación de todo lo que está ocurriendo y de todo lo que va a ocurrir todavía. Y tenemos que tener mucha más información de lo que ha pasado y lo que está pasando. Los mecanismos de transparencia hay que utilizarlos a fondo. Y todavía estamos levantando los plazos administrativos el día 1, se están levantando los plazos procesales, pero volviendo al tema sancionador, lo voy a expresar a través de una paradoja. Para valorar la eficacia del sistema sancionador del Real Decreto, me parece bastante significativo que no se haya puesto ni una sola sanción administrativa. Y a día de hoy es que no se ha puesto ni una sola sanción administrativa. Y es paradójico, porque al final la gente ha cumplido bastante bien con las obligaciones que tenía y desde ese punto de vista la valoración que podría hacer cualquier persona sería que, tal y como se ha regulado la potestad sancionadora en el Real Decreto de Estado de Alarma, pues ha estado bien. Porque al final se ha conseguido el objetivo que se pretendía, tener a la gente en casa y que no saliera más que para determinadas cosas, y se ha hecho, bueno, pues de manera que no se ha tenido que imponer más que penas por delitos en caso de desobediencias graves. ¿Esto se puede valorar así? Bueno, yo creo que desde el punto de vista de la eficacia, pues probablemente se puede coincidir con que la gente ha tenido un alto grado de cumplimiento voluntario a la vista de la amenaza de denuncia que tenía por parte de los agentes de la autoridad. Pero desde el punto de vista de los valores constitucionales, la valoración tiene que ser distinta, porque yo no creo que sea una buena situación esa situación que todos hemos vivido de angustia ante la incertidumbre de tenerte que encontrar con un agente de autoridad que te podía decir perfectamente que un comportamiento, por ejemplo, irte al supermercado, al Carrefour, si el Carrefour no estaba dentro de los 500 metros del perímetro de tu casa, pues ya te podía denunciar. Y otras muchas situaciones que a mí me han planteado mucha gente, incertidumbres que al final incluso la propia Guardia Civil te decía, pues mira, lo que me preguntas, eso depende de lo que te diga el agente de la autoridad que te pare. Claro, ¿esto es satisfactorio desde el punto de vista de los valores de seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos? Pues probablemente no. Pero si lo que se pretende en un estado de alarma es que precisamente esas garantías sean menores, pues probablemente un político normal pueda concluir que efectivamente el estado de alarma tiene que ser así, desde el punto de vista sancionador, porque así se garantiza su eficacia, su efectividad. Yo creo que este es el debate. El debate es de si tenemos que perder calidad del Estado de Derecho solo por el simple hecho de que haya una situación que nos obliga a declarar el estado de alarma, aunque sea una enfermedad infecciosa. Yo creo que este es el debate de fondo que merecería la pena dar, pero lo tendremos que dar cuando tengamos a la vista todos los elementos empíricos de la concreta transformación y rendimiento de la acción administrativa durante estos meses. Y yo creo que ese debate no se va a poder dar en 15 días. Tendremos que esperar todavía bastantes semanas y yo incluso me atrevo a decir meses hasta que tengamos todos esos datos encima de la mesa y probablemente hasta que las aguas del debate político propicien algo más que todo este ruido y furia
que nos están propiciando los debates parlamentarios en el Congreso de los Diputados. Muy bien, yo creo que muy claro y de alguna forma también los dos aspectos que sobre todo los juristas detectan, pero la ciudadanía normal también, incluso en algunos casos, la potestad sancionadora igual hasta pueden haber sufrido. ¿Alguien quiere hacer alguna observación o alguna pregunta? Bien, esto pasa como las conferencias, o nadie se ha enterado, que no creo que sea el caso, o lo habéis hecho también, que de alguna forma las incertidumbres pues han quedado resueltas. Y yo, bueno, el último reto para ver si alguien también se anima, claro, nos dicen que va a venir un Real Decreto Ley para cuando se acabe el estado de alarma. También habrán muchas incertidumbres, puede ser un momento para que el Estado aproveche todas estas disfunciones, o también estamos por una tierra ignota que no sabemos bien dónde vamos a acabar. No sé, yo lo del Real Decreto Ley me da la impresión de que va a ser como una especie de código del coronavirus metido en un Real Decreto Ley, y yo creo que eso es un problema, porque entre otras cosas es previsible que ahí se metan cuestiones que afecten a derechos fundamentales, y eso no debería ir en un Real Decreto Ley. Pero como ya nos estamos acostumbrando a que lo que aprendimos siempre de que cuáles serán, digamos, los límites para poder hacer cosas desde el punto de vista del derecho, pues no están siendo muy católicos últimamente, pues a ver qué pasa. Pero a mí me da algo de miedo esa forma de regular esa cuestión. Digamos que ahora que se pretenda establecer todas las limitaciones para la llamada nueva normalidad mediante Real Decreto Ley, yo creo que no va a haber problema en justificar la urgencia, pero sí, en cambio, yo creo que las materias que puedan meterse ahí probablemente no sean materias propias de ese instrumento normativo, que para quien no sea de derecho, creo que hay que decir que es un instrumento que hace el gobierno, pero con rango de ley, y que por lo tanto le permite eludir el debate parlamentario hasta un momento posterior. Es decir, se aprueba la norma y después tiene que convalidarse en el Parlamento al cabo de un tiempo. Entonces eso permite aprobar unas normas con rango de ley por parte del gobierno con un control parlamentario, digamos, inexistente, con carácter previo. Y a mí me da algo de miedo. Yo creo que no es igual que estamos viendo cómo hay colectivos que se convierten en autoridad pública, como son los administradores de fincas, y de repente sus protocolos para el uso de la piscina común en la urbanización son una norma con rango de ley. Pues yo creo que también el gobierno tiene que ser algo cuidadoso con cómo regula las cosas, con respetar los procedimientos democráticos, y yo creo que este periodo también dejó bastante que desear en cuanto a la limpieza democrática o al cuidado tanto en el Estado como en las comunidades autónomas. El hecho de que los parlamentos estatal y autonómicos estuvieran en semisuspensión, yo creo que es una cuestión preocupante para que las cosas también se hagan bien, porque un cierto contraste de pareceres, a pesar de que el clima está muy enrarecido y a veces la oposición tampoco facilita las cosas, pero es necesario también el juego político es necesario en situaciones como estas. Carlos. Sí, a ver, yo vaya por delante que desde el máximo respeto que me merecen todas las personas, todos los profesionales, funcionarios que han estado elaborando las normas y los textos que subían a Boletín Oficial del Estado. Creo que merece un reconocimiento por haber tenido que afrontar una situación desconocida y hacerlo, bueno, pues con la angustia de tener que tener al día siguiente la norma en el BOE. Pero con todo y ello, seguir el Boletín Oficial del Estado es infernal. O sea, la técnica normativa, y lo dice un jurista humilde que se dedica profesionalmente a esto,
pero seguir el ritmo del Boletín Oficial del Estado es prácticamente imposible. O sea, ni siquiera, lo comentaba antes, los guardias civiles que tienen que aplicar en los distintos territorios las distintas obligaciones en las distintas fases no saben realmente a qué atenerse a la hora de presentar una denuncia. Es decir, es muy difícil seguir la sucesión, el íter de sucesión de normas que se van poniendo en el Boletín Oficial del Estado. La técnica normativa está demasiado acelerada. La calidad normativa, en cambio, ha descendido, porque además yo creo que es necesario que todo tipo de normas que se enfrentan a situaciones de riesgo sean sometidas a información pública, haya un debate mínimamente informado, tanto desde el punto de vista científico, incluyendo en el punto de vista científico también los debates jurídicos y éticos de la adopción de decisiones sanitarias, de manera que eso se pueda plasmar, se pueda acabar plasmando en el Boletín Oficial del Estado con un poco más de poso, de calidad democrática. Y yo me temo que si no echamos un poco el freno de mano a la motorización legislativa del gobierno, pues vamos por mal camino. Yo creo que yo no soy partidario de que se saque un Real Decreto Ley para una especie de Real Decreto Ley ómnibus para preparar la fase de la nueva normalidad. A mí me parece que eso debería ser en todo caso producto o el resultado de una ley ordinaria, que se le llame como quiera, pero que se tramite no a través del procedimiento del artículo 86 de la Constitución. Porque si no es que nos vamos a encontrar, el último Real Decreto de prórroga del estado de alarma tenía 11 páginas y 9 páginas era de exposición de motivos, que ya me dirás, era una cosa así medio, y al final, bueno, pues vale, te dicen algunas motivaciones y tal, pero tampoco te están contando toda la película de la prórroga del estado de alarma, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista de la técnica normativa, yo recomendaría echar un poquito el freno de mano, porque la situación está todavía muy reciente y muy caliente, ¿no? Bien, si no se anima nadie más, pues yo creo que... Hola, buenas tardes. Virtu, eres tú, perdona. Sí. Bueno, buenas tardes. Soy Virtudes Ochoa. En primer lugar, bueno, pues felicitar a los dos participantes, tanto a Alba Nogueira como a Carlos Alberto. Bueno, yo creo que habéis dado en el clavo de todas las cuestiones que nos estamos planteando. Yo aprendo aquí, como todos los que estamos escuchando. Por supuesto, Dios me libre de inmiscuirme en cuestiones de competencias autonómicas o estatales, pero sí a raíz de las cuestiones que estáis planteando, y quizás sea una cuestión demasiado simple, pero es lo que el otro día a mí me surgía, pues bueno, pues comentando, como todo el mundo ahora sabe derecho, las normas no, pero la aplicación al final sucede con todo lo mismo. Si a mí el tema de las sanciones no se me han notificado, a mí me han impuesto una sanción, no se ha tramitado, no se me ha notificado y se levanta ya el estado de alarma, ¿me pueden imponer esa sanción? A mí me dice un particular, ¿me pueden imponer esa sanción? Porque, bueno, en principio, o sea, si la autoridad competente, tenemos una autoridad estatal, pero no ha habido ningún inicio de tramitación, a mí no me ha llegado nada. Y la multa. Esa multa, o sea, realmente... ¿se podría imponer? ¿Que habría un cambio de competencia de autoridad competente para su imposición? Porque, bueno, sin entrar en cuestiones jurídicas, como yo presumo que no es una sanción firme, pues dicen, bueno, finalizada la vigencia del estado de alarma, pues en principio, bueno, pues las medidas, en este caso en concreto, decaen en su eficacia. ¿Eso qué significa? Alguien, o sea, como juristas yo creo que se podría alegar o se podría fundar, ¿creéis, la posición de que efectivamente decaen o de que, interpretando en otra línea, lo digo para quien no sepa el mundo del derecho, que todo es interpretable, desde mi punto de vista? Pues aquí los que habéis hablado de ese sistema. O Carlos. Totalmente. A ver, ahí el tema es que si se constata un determinado hecho
que suponga un incumplimiento o una desobediencia por parte de un agente de la autoridad tendrá que haber redactado un boletín de denuncia. Y ese boletín de denuncia se ha tenido que remitir al mando único, a la autoridad designada, de una manera bastante discutible también, que han sido las delegaciones y subdelegaciones del gobierno, ¿no? Y ahí, en principio, desde el momento de la denuncia empiezan a correr los plazos de prescripción de la infracción. De manera que si lo que se te está achacando o imputando es una desobediencia leve, eso sería artículo 36 de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que como infracción grave tiene un plazo de prescripción de 1 año. De manera que la Administración tendría un plazo de 1 año para notificarte la incoación del expediente sancionador. Esto con independencia de que el 21 de junio decaiga el estado de alarma, porque lo cierto es que el hecho infraccional ha sido durante el estado de alarma y mientras no haya una prescripción de la infracción, la autoridad competente puede de oficio incoar dentro de ese plazo el procedimiento sancionador correspondiente. Y esto es un poco lo que se puede decir en este momento. Desde el punto de vista práctico, es que no se sabe qué va a pasar tampoco, si va a haber una especie de filtro de política criminal en las subdelegaciones del gobierno o si directamente lo que van a hacer es empezar a incoar a todo aquel boletín de denuncia que haya llegado a tramitarse, ¿no? Y esto tiene un problema, una deriva práctica, y es que estamos hablando de 1 millón de potenciales expedientes sancionadores. Y esto se puede discutir si la Administración española, el Ministerio del Interior, está preparado para hacerse cargo de 1 millón de expedientes en ese plazo de prescripción de 1 año. Yo tengo mis dudas. Es que es 1 millón de procedimientos. Y un procedimiento sancionador, salvo que, claro, porque además el importe de la sanción es de 600 euros. Si vas por una tramitación abreviada, con conformidad del infractor, te puede quedar en 300. ¿La gente va a aceptar pagar 300 euros en el plazo de 15 días y olvidarse? Yo es que eso no lo sé, ¿no? Depende también un poco de cómo sea cada caso, porque yo creo que hasta el momento se está fraguando una especie de consenso de que el mero incumplimiento del estado de alarma del artículo 7 no significa una desobediencia. De manera que para que haya una desobediencia es necesario que se haya producido pues una orden concreta del agente de autoridad combinando al sujeto infractor a volver a su casa y esa orden haya sido desobedecida. Si eso se refleja en el boletín de denuncia, entonces sí que podríamos estar ante una infracción de desobediencia leve. Pero si no, todo eso no debería ser, creo yo, incoado. Y por tanto, pues esto es lo que te podría decir a día de hoy. Que no es muy seguro, pero es lo que hay. Yo creo que ahí la única cuestión que podría haber variado la perspectiva es que el Real Decreto de Estado de Alarma lo que sí que podía haber hecho era regular sus propias disposiciones sancionadoras. Y no lo hizo. Remitió a la legislación tal. Por eso decimos, bueno, pues se puede ir por la Ley de Seguridad Ciudadana, por la legislación sanitaria para sancionar, cambiarían las autoridades competentes y tal. Si hubiera estado si hubiera habido disposiciones sancionadoras en el Real Decreto de Estado de Alarma, sí que podría haberse dado esa posibilidad que manejabas tú, que una vez que acaba el estado de alarma, como son disposiciones sancionadoras ligadas al estado de alarma, pues que decaiga todo ese aparato sancionador. Pero en este caso recurrimos a normas que ya estaban en el ordenamiento. Entonces cambia la perspectiva.
Sí, muchas gracias. Yo me refería más que decaer, que cambiaba la autoridad competente en su caso, aunque ya se hayan iniciado, ¿no? Yo la verdad es que aprendo, estoy escuchando lo que estáis diciendo, coincido con Carlos que delito de desobediencia, salvo que haya un mandato o un requerimiento, es muy complejo para que se pudiera aplicar. Y desde luego, bueno, yo todo esto es de leer a la mejor doctrina o de haber ido viendo las noticias, administrativista, por supuesto, pero bueno, ya que aquí tenemos una representación magnífica, pues quería escucharlo de viva voz, ¿no? Que posiblemente pues el hecho de haber contemplado las propias sanciones es algo que pues, hubiera solventado pues todos los problemas que en teoría se van a plantear, porque si se comienzan a incoar todos esos expedientes y luego si empezamos a recurrir ante los juzgados de lo contencioso, pues ya, como me imagino que esto ya igual es un poco más complejo, ¿no? Pero bueno, ahí están. De todas formas, a alguien le va a tocar, porque si no se imponen, dirán, bueno, si volvemos a otra vez un estado de alarma y esos procedimientos no se han seguido, pues indudablemente es mucho la pillería que en su caso en concreto podría decir, bueno, pues sí, total, no me las van a imponer, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es interesante. Un pequeño inciso a lo que comentabas, Virtudes, es que yo creo que también es que hay que destacar que la propia actitud de los juzgados de lo penal que han conocido de las denuncias por desobediencia grave, yo creo que también ha ido cambiando poco a poco, porque las primeras sentencias, los primeros días, eran sentencias de conformidad, que además se adoptaban por videoconferencia y parece que había una gran presión social a que se castigara a los infractores, ¿no? Pero ya durante el mes de abril se han ido produciendo algunos pronunciamientos de juzgados de lo penal que han empezado también a introducir una lectura más garantista sobre la interpretación del delito de desobediencia grave en el estado de alarma, ¿no? Y yo creo que esa tendencia, pues bueno, es de destacar y también es tranquilizadora, ¿no? Ver que empiezan los propios magistrados de lo penal, empiezan también a ver que tampoco se puede adoptar condenas muchas veces a personas que además era curioso, porque casi todos los que estaban imputados por delito de desobediencia grave eran gente con antecedentes penales. O sea, que gente que ya tenía también un labeling approach criminológico previo, ¿no? Es decir, que ya los policías ya lo conocían, ya conocían a los que eran díscolos socialmente y entonces que pues muchas veces andaban detrás de ellos, ¿no? Y yo creo que esto también es una cosa que merece la pena ser destacada, ¿no? Que a lo mejor se va extendiendo una lectura más garantista también en la jurisdicción penal. Muchas gracias, que no me funciona el chat para escribir, no quiero molestar, pero muchas gracias, la verdad. Bien, pues yo creo que está muy bien, no hay que ser desproporcionados aun cuando estemos lejos y agradecer a las y los que nos han acompañado a través de Internet y sobre todo Carlos y Alba, pues bueno, pues gracias por explicar de manera sencilla algo que es complejo y sobre lo que seguiremos hablando y debatiendo. Por lo tanto, buenas tardes, buena vesprà y un placer. Bueno, Hasta pues, siempre. chao. Buena tarde. Chao. Muchas gracias. Nosotros.